Bueno, usted tiene una columna que ha preparado, ya Sí. hice mi pavada de preguntarle cosas. Traje libros. Trajo libros. No sé si a ver cómo los podemos. Sí, engancha. No se podrá mostrar sí, acá. ahí se está viendo. La Pero gente sí, que está viendo traje por libritos. Twitch. Acá. Nos siguen por Twitch. Había sacado una foto y la publiqué en Instagram con más libros, pero dije es demasiado. Síganlo, Hecho de Cine. Sí, Es Hecho de Cine MDP en Instagram y Hecho de Cine en los otros lados, nos encuentran ahí. Traje Claro, porque libros. usted, además de ver películas, Hay que leer. hay que leer, claro. Hay que leer. Y aparte traje libros que son. Porque uno cuando habla de cine habla de películas. Correcto. O de la vida de un director, o la vida de tal persona, o historias raras que hemos contado acá. Sí. Te recomiendo tal película, el estreno de Netflix, el estreno de Disney. Pero pocas veces habla sobre libros de cine. Y hay un montón. Es Yo lo sé por usted, impresionante. no conocía este Hay muchísimos submundo, libros, sí. pero hay mucho sobre fotografía del cine, sobre historia del cine. Hay muchos libros. Es más, ahora está como más reducido porque se ve que no compra mucha gente estos libros, pero yo se los voy a recomendar igual. Pero en distintas librerías tienen la sección arte. Sí. Y ahí abajo, siempre están abajo, están como, hay un sector chiquitito de cine. O si no preguntás, y hay como repartidos por las librerías, hay como sus cositas sobre la industria Hay cinematográfica. mucho sobre guión también. Sí, hay mucho sobre historia, Sí. que es lo principal, porque se hicieron muchos libros sobre historia del cine. Hay unos que son gigantes, unos tomos enormes, Sí, que está- están ahí bueno. hace 1000 años. Sí, sí. Por eso, para los que nos gusta el cine nada más. Es pues, o el proyector o el libro o de el libro cine. de No, cine. tenés que elegir. Pero hoy les traje ¿Qué nos trajo? A ver. cuatro libros que hablan sobre directores y cosas importantes, porque es como la base de los que nos gusta el cine, como que siempre leemos las mismas cosas. Claro. Y traje 4. A ver. Uno que es el número 1 y después otros 3 que no son tan conocidos, o sí, que me parece que Me valen la gusta. pena. Y les voy a leer un cachito de cada uno para Es su espacio, usted puede hacer lo que quiera. recomendar. Si uno habla de libros sobre cine, hay Sí. una Biblia. A ver. Y hay la Biblia que todo cinéfilo lo tiene que leer. Y ¿Qué? cuando yo estudié cine, en las 2 carreras que estudié sobre cine, y después en periodismo también, era como, hay que leer ese libro. Hay que leer ese cuál. Y es El cine según Hitchcock, es la Biblia Muy bien. de la industria cinematográfica. Para todos los que estudiamos algo sobre cine, es ese libro. Es como que la industria del cine, el arte de hacer cine está en ese libro. Y es el libro que empezó toda una movida que se repitió en varios libros más, que ahora te traje otro similar a esto. El cine según Hitchcock lo escribió François Truffaut, Ajá. este crítico de cine y director de cine también, que tuvo una muy buena idea con este libro, la realización de este libro, que fue hacer una entrevista al número 1, Sí. Alfred Hitchcock, y transformarla en un libro. Buenísimo. Mano a mano, nota. Mano a mano, y el libro es literal, pregunta-respuesta. Me gusta, Pregunta-respuesta, me gusta. pregunta-respuesta, no hay nada de desarrollo A veces literario. menos es más. Lo importante es lo pregunta- que diga Hitchcock. Exacto, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y eso es la base de esto, que es una Biblia. Bien. Porque aparte está dividido en capítulos 1, 2, 3, pero sin ningún tipo de nada. Bien. Y es... ¿Y ahí qué mete? ¿Sobre su vida? O da consejos sobre dirección? La historia de esto es muy simple y a la vez es por eso es tan rico y se lo trata como la Biblia de la industria del cine. Para Sí. todos los que nos gusta el cine, hay que leerlo, este libro, una vez en la vida. Y es hablar desde la infancia de Alfred Hitchcock hasta su última película. Todo. Ok. Absolutamente todo. Y las preguntas son desde qué te inspiró a hacer Psicosis hasta cómo hiciste la escena del baño. Bien, bien, Pero me todo en gusta. primera persona, es un mano a mano. Me gusta. Y es, aparte, no, por ejemplo, en el libro está dividido con AH, 2 Sí. puntos, Alfred Hitchcock, 2 puntos, respuesta. François Truffaut, FT, 2 puntos, Listo. pregunta. No es hay- así, y la letra es una Biblia. Te Bien, lleva bien, me gusta. Es impresionante y aparte te cuenta absolutamente todos los detrás de escena y todo de cómo es para él hacer arte cinematográfico referido al suspenso. Bien, ¿no? anoten, Y amigos, hace un entonces. recorrido de sus más grandes películas y de cómo las realizó y detalles del detrás de escena, cómo contrató a tal actriz, Bien. porque se mete también en algunos lugares un poco más oscuros. François Truffaut con sus preguntas, es un periodista, era un periodista François Truffaut, por lo tanto mete un Obvio, poquito nada. de ahí y es como si uno quiere saber cómo se hacen películas, es este libro El cine es la Biblia. según Hitchcock. El cine según Hitchcock de François Truffaut Me tiene gusta. 800 millones de versiones. Bien, que me Se imagino. reeditó, es el libro de cine más editado de la historia. Es la Biblia. Es la Biblia de la Literal. industria cinematográfica, así que si era como que no podían no traerlo, es la obvia porque es Claro, el claro. libro sobre cine, pero no podían no traerlo. Esto hay que, si estudias cine, lo primero que te dicen, comprate este libro. Bien.
Bien, me gusta. A ver Así qué que más. el cine según Hitchcock. Lo que les decía que François Truffaut empezó como una tradición en la industria de la literatura y del cine de hacer que distintos periodistas lo imiten. Ok. Entonces hacer otros tipos de libros con grandes directores de cine sentados y Hablando. haciendo exactamente lo mismo. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y uno que a mí me gusta mucho, que se los recomiendo, aparte son ediciones que son baratas acá en Argentina, porque son editoriales chiquitas, sería el cine según David Lynch. Claro. Pero acá, como no pueden usar el mismo nombre, pusieron Lynch por Lynch. Lynch por Lynch. Y hay toda una saga de libros que son, por ejemplo, hay otro que es Tim Burton por Tim Burton. Ah, ¿sí? O, por ejemplo, Martin Scorsese por Martin Scorsese, Quentin Tarantino por Quentin Tarantino, y así, etcétera. Yo le traje el de David Lynch por David Lynch, porque me parece que es una de las mentes más editado geniales. por Chris Rodley. Ese es el periodista que hizo toda la entrevista. Y acá es exactamente lo mismo. Lo mismo, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Imágenes. También tiene, Hitchcock también tiene fotografías. Bien. Detrás de escena. Es un plus eso, porque en el cine tenés buenas. Claro. Y en ese es justamente lo mismo. Un pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. David Lynch lo traje porque para mí, yo siempre digo lo mismo. Y empecé con los dos directores, Hitchcock y Lynch. Porque siempre que me preguntan, Martín, ¿cuál es la mejor película de la historia del cine? Que es la pregunta Todos que le preguntamos eso alguna vez a Martín. ¿Cuál es la mejor película? Yo siempre digo lo mismo. Vértigo de Alfred Hitchcock. No me jodas, siempre digo lo mismo, no me jodas. No me jodas. Vértigo de Alfred Hitchcock y Mulholland Drive de David Lynch. Para mí son las dos mejores películas que se hicieron en la historia. Comparten temática y las dos son clases de cine visual. Así que véanlas si no la vieron. Y si quieren les leo un cachito, ¿no? El de Hitchcock, porque es como medio denso para leer, pero acá me parece que hay algo que está bastante bueno. Si encuentro dónde estaba lo que yo quería leerles, esa es la situación. Porque acá, para ponerlos en contexto, están hablando de justamente Mulholland Drive, esta película, que el periodista como que lo va encaminando a que cuente de dónde sale la inspiración para hacer guiones, y un guión tan complicado como el de Mulholland Drive, que si ven la película seguramente no van a entender un corno qué es lo que está pasando, porque justamente es eso, es un viaje onírico, surrealista, que tiene 1,5 millones de hipótesis sobre qué es lo que está pasando, muy a lo David Lynch. Correcto. Entonces, él en un momento dice lo siguiente sobre el arte, de hacer películas, de hacer cine, de escribir cosas. Dice, la mente se centra en algo determinado, esto lo dice David Lynch, y atrae ideas que se les unirán de una forma sorprendente, pero estamos hablando de un conjunto sorprendente de circunstancias. Debido a los problemas concretos que tenía con Mulholland Drive, la película, aparecieron algunas ideas. Allá donde seré la atención habrá vivacidad. Es una frase verdadera y mágica que me gusta repetir, dice David Lynch. Se puede pensar en ella por mucho tiempo. Es como la concentración y el deseo que forman un anzuelo, y los lindos peces, o sea, las ideas, empiezan a nadar hacia arriba. Podemos atrapar a esos peces, pero se sabe que existe la posibilidad de que no aparezcan cada vez más que vayamos a buscarlos. Me gusta. David Lynch ha escrito un libro que habla sobre meditación y demás, así que si no vieron nada de David Lynch, es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad. Este libro, si les gusta el cine, sí, aparte David Lynch, si no lo tienen, es el creador junto con otras personas, pero es la mente detrás de Twin Peaks. Claro. Que para mí es la mejor serie de la historia de la televisión, así que me gusta, segunda recomendación. Vamos al cine español. Para la próxima traigo algo sobre libros argentinos. Almodóvar por Almodóvar se viene. Ahora se viene uno de Almodóvar, pero no es Almodóvar por Almodóvar. Acá se llama El último sueño, el libro. Bien. Acá es raro porque si uno no lee que lo escribió Pedro Almodóvar, es como que decís, ¿de quién está hablando? Claro. Porque nunca se nombra a sí mismo como Pedro Almodóvar en el libro. O sea, está escrito y es como una autobiografía. Bien. Pero si él no te dice que lo escribió él, nunca es como que decís, ¿esto puede ser Almodóvar o no? Porque es eso. Como que retoma o agarra fragmentos de su vida. El libro agarra fragmentos de la vida en primera persona y los va narrando como si es mucho más poético y no tan directo como los otros que son pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, sino que acá habla sobre su vida de una manera muy Pedro Almodóvar, ¿no? Si alguien vio alguna de sus películas con mucha poesía y mucha extravagancia, bueno, de esa manera él narra su propia vida. Son como fragmentos de su vida narrados en primera persona por Pedro Almodóvar, justamente. ¿Qué más? Lo traje porque mañana estrena la nueva película Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, así que si lo quieren ir a ver al cine, mañana estrena la película con Leonardo Sbaraglia.
Obviamente. Juan Esbaraglia, encima siempre hay un argentino o argentina metida en el medio en el cine de Almodóvar, así que mañana estrena su nueva película. Y acá les traigo un pedacito, que me parece que está genial esto que escribió, porque habla en primera persona. Y es muy, muy loco lo que cuenta. No sé si loco, pero es lindo escucharlo. Dice esto: mi historia, dice Pedro Almodóvar, soy un vampiro. La literatura y el aburrimiento han creado muchas leyendas sobre los de mi especie. Esto no es una justificación y mucho menos una reivindicación. No tengo interés en vampirizar a nadie. Soy como vosotros, los místicos. Me gusta ir solo y a mi aire. No existe soledad mayor que la que no sentirte... no existe soledad mayor que la de no sentirse acompañado por su propia imagen. El testimonio de los demás no basta, ni siquiera el de los seres queridos. Al no poder contemplar mi propio rostro, al ser un vampiro, porque no se puede ver al espejo, llegué a pensar que carecía de él. Estaba seguro que si Dios existía, pertenecía a la familia de los espejos y por alguna razón que se me escapaba, le gustaba negar nuestra existencia. Muy bueno. Y así, bueno, es un fragmentito de cómo él se relaciona con la idea de ser un vampiro dentro de la vida, ¿no? Ya con un giro más poético, más un vuelo más de creativo, me gusta, también. Pero si no te dice que es Pedro Almodóvar, no te enterás nunca adentro del libro que lo escribió Pedro Almodóvar. Este es un poquito más caro, es Pedro Almodóvar el que te lo escribe, entonces es como... Obviamente. Pero está bueno, para conocer otro costado distinto. El último sueño, entonces. El último sueño de Pedro Almodóvar. Ahí va. Mi cabeza se frizó ahí. Sí, ha quedado Martín congelado, pero yo iré mostrando en mi cámara. Pero estamos ahí. Que están en Twitch. La mía nunca se congela. Y siempre tiene los problemas siempre. Bueno, pero la cuarta recomendación. Más grande, ¿no? Este libro es grandote. Y tenía que estar él, claro. Y tenía que estar el libro de Quentin Tarantino, porque Tarantino se retiró, de cierta manera se retiró de la industria del cine. Tiene esa estúpida idea de hacer 10 películas y no hacer nunca más cine. ¿Eso dice? Sí, lo entiende solo él a eso. Meditaciones de cine. Che, ¿por qué quiere? No, ya está, dice que... Pasa que él es muy... es medio soberbio Quentin Tarantino. Medio no, bastante soberbio Quentin Tarantino. Hay que decirlo, viejo. Y dice que no quiere retirarse con una mala película. Ok, bueno, eso lo entiendo. Es como que no quiere seguir haciendo películas para no cagar su carrera. Igual no lo haría, pero bueno, lo entendemos. Como que su novena película, que fue Una vez en Hollywood, había Una vez en Hollywood, como que para él es su mejor película y quiere como que terminar su carrera ahí. Bueno. Él siempre, toda su vida, dijo que iba a hacer 10 películas y se retiraba. Ok. Había Una vez en Hollywood, es la novena, falta una más. The Last Dance. Que no sabemos cuál es, ni si la va a hacer o demás. ¿Vos decís? Y el tipo está en esa. Entonces lo que dijo, no voy a hacer más películas, pero sí voy a escribir. Okay. Voy a escribir novelas, voy a escribir ensayos sobre cine, que es uno de este libro es eso, o guiones para que dirijan otras personas. Bien. ¿No? Pero dirigir no quiere dirigir. Está bueno, lo bancamos. Este libro, Meditaciones de Cine, es justamente una cosa muy particular que ha hecho Tarantino, que es hablar sobre su experiencia en el cine. Okay. ¿No? Cómo él se ha metido en la industria cinematográfica y después hace película por película, como que agarra una selección de films, casi todos de la década de los 70, y te hace como un análisis de cada peli. Bien. Entonces, este libro lo que tiene de bueno es que te da como una lista de pelis para que vos veas. Bien. Y después de verla, leas el capítulo. Me gusta, me gusta. Para que entiendas el punto de vista de qué es lo que le pareció a Quentin Tarantino. Pero no es que a mí la película me gustó, no es una crítica a la película, sino es un análisis tarantinesco. Lo que le generó a él. Claro, de esa película. Me gusta, Está muy bien porque aparte son todos clásicos, les nombro algunos. Por ejemplo, el libro empieza con Bullitt del 68, Harry el Sucio, La Huida. Después va a Taxi Driver, va a Hermanas, El Cocinero del Infierno, La Casa de los Horrores, es como que hace todo cada capítulo es una película distinta y te hace todo el análisis sociopolítico qué bueno. de lo que estaba sucediendo en el lugar donde se estrenó, habla sobre muchas cosas sociales detrás de la película y del estreno de la película, y lo que traje para leerles es bastante interesante porque no es sobre una película en sí, pero sí sobre parte de lo que le pasó a él en la infancia, porque en un momento cuenta cuál fue su primera película, que fue a ver con sus padres y demás, y él como que es muy egoísta en todo, Quentin Tarantino, y como que se hace preguntas a sí mismo y las responde él mismo acá en el libro. ¿Qué hago yendo al cine con estos imbéciles? ¿Qué hago yo acá? ¿No? Dice que, por ejemplo, para resumirles, dice que él
que vio, cuando era muy chiquito, vio escenas de homosexualidad que no le causaron nada, o sea, como no, ni rechazo ni nada, como que para él pasaron normal. Vio trailers de películas de terror que tampoco le generaron nada. Y él mismo se pregunta, en cierto momento, dice, ¿hubo alguna película de aquella época, o sea, cuando él era chico, Sí. a la que fue imposible hacerme frente? O sea, alguna película que para él fue, que esto me cambió la vida. Y él dice, sí, hubo una. Y cuenta cuál fue. A Dice, ver. esa película fue Bambi. Me muero. Sí, Bambi, extraviado al separarse de su madre, los disparos del cazador contra ella y el horroroso incendio forestal me afectaron más que cualquier otra película que vi en la historia del cine de terror cuando era chico. Es un capo. Lo único que se acercaba a eso fue La última casa de la izquierda, que vi en 1974 de Wes Craven. Es cierto que las secuencias de Bambi han trastornado a niños durante décadas, pero estoy casi seguro de conocer la razón por la que Bambi tuvo un efecto tan traumático en mi vida. Por supuesto, el hecho de que Bambi pierda a su madre toca la fibra sensible de todos los niños, Claro. pero creo que incluso más que la dinámica psicológica de la trama, el inesperado giro trágico de la película fue lo que a mí me causó tal conmoción. Los anuncios de televisión no ponían de relieve la verdadera naturaleza de la película. Por lo contrario, se centraban en las travesuras de los entrañables Bambi y Tambor. Nada me preparó para el desgarrador giro en los acontecimientos. Recuerdo que mi pequeño cerebro exclamó el equivalente de un niño de 5 años a ¿qué carajo está pasando aquí? Creo que si hubiese estado más preparado para lo que iba a ver, lo habría procesado de otra manera. Y ahí te empieza a contar Buenísimo. cosas sobre Buenísimo. cómo le afectó a su vida personal Claro, la película claro. Bambi cuando tenía 5 o 6 años. Buenísimo. Que él había visto muchas cosas de terror antes. y Bueno, no- es que, claro, las películas infantiles tienen un efecto sobre ese público que Sí, es más. la edad que tiene. Exacto. Pienso en El Rey León, es Para fortísimo, nosotros. claro. Para Claro. nosotros cuando muere Mufasa es Sí, terrible. son tremendas esas. Es Y Disney, esa idea de matar a un familiar cercano del Siempre, protagonista. siempre. Ahora ya no tanto, pero en su momento sí era como que tenía que morir uno de los personajes principales para generarte todo tipo. Y Bambi es como el... Me gusta que Tarantino haya dicho eso. Bueno, Sí. 4 recomendaciones entonces de libros, mi querido Martín Morales. Usted dice, si le gusta el cine, Estos 4. pueden ir por ahí. Después les traigo más. Otra semana les traigo más. Hay un montonazo. Hay de mucha libros. literatura de cine. Y muchos también de cine argentino que después los vamos a ir Me gusta. analizando. Martín Morales con nosotros, amigos, lo pueden seguir en sus redes, Sí. Hecho de Cine, y ahí también siempre hay recomendaciones. Mi querido amigo, gracias, como siempre. De nada. Seguimos.